Estás escuchando Bien Comer. Bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y en esta ocasión es un episodio muy especial. Lo vamos a hacer muy rico. Vamos a hablar de nutrición flexible. ¿Y quién mejor para platicar de este tema que Katia María, @nutrióloga deconstruida? Ya les dije todo, desde el nombre ya les dije absolutamente todo. Ay, sí. Katia, bueno, pues es nutrióloga, eres maestra también Sí. en nutrición. Platícanos brevemente de ti. Bueno, sí, o sea, licenciada en nutrición, después estudié una especialidad en obesidad, luego maestría en nutriología aplicada, que tuvo un poco de salud pública y también de nutrición comunitaria, un poco. Seguramente tenemos muchas cosas en común ahí. Y soy educadora en diabetes también. Y además generas contenidos, creo que bastante con los pies en la tierra, Katia. Porque no sé en qué momento, o más bien yo creo que siempre, la idea del nutriólogo, yo los invito a que vayan a Google y googleen nutriólogo. Y van a salir de entrada puras mujeres, ¿no? Ujú. Que no sé por qué el estigma, ya hay muchos hombres nutriólogos, pero Sí. mujeres en bata, básculas, cintas métricas y una manzana, que nunca puede faltar. Sí, una manzana. No, el nutriólogo no hace eso, Sí. Katia. Hay miles y miles cosas que hace un nutriólogo. Y una de las cosas que mal ha hecho también esta profesión, y quizá no tanto el nutriólogo por quererlo hacer, sino pues el contexto, el medio, un poquito sí quizá los intereses comerciales, ¿no? Exacto. Guías y demás, que han hecho que veamos a la nutrición, que un mortal diga, uy, nutrióloga es perder peso, es restricción, es comer lechuga y es sufrir. Y eso no es un nutriólogo. Como si fuera nuestra única función, ¿no? Y a mí Básicamente. me encantó mucho algo que escribiste que dice, las dietas restrictivas nos hacen olvidar el verdadero placer de comer. Y esto va muy de la mano con lo que yo siempre digo de que el bien comer es un placer. Son frases que traen fondo, ¿no? El bien comer refiere muchas cosas. Exacto. Y para la gente que nos escucha, ¿cómo debería entender ese bien comer, esa nutrición, la nutrición que hoy queremos mostrar a la gente? Pues la nutrición que quisiéramos promover, creo yo, muchas nutriólogas, y no voy a decir que todas, porque yo creo que no somos todas, pero sobre todo quiero decir aquí meramente no hay bien ni mal, simplemente algunas andamos buscando otros caminos y otras siguen con otros caminos y ya, ¿no? Pero bueno, yo he tratado de trabajar últimamente, no sé, de unos 5 o 6 años para acá, en esta parte de que el bien comer implica muchísimos aspectos que no solamente van en estar en un peso em, determinado, ¿no? En Vamos a un decirlo. índice de masa corporal saludable. Exacto, en un índice de masa corporal, pues que diga normopeso, ¿no? Peso normal. Pues sino que va muchísimo más allá y de tratar de quitarle el foco al peso y traducirlo a que el foco esté más bien en la salud integral del individuo, porque sí, no voy a decir que el peso no sea un determinante, pero existen miles más determinantes para la salud que no son solamente el peso. Y muchas veces pues centralizamos a la alimentación o a las dietas solamente en esto para cuidar tu peso y ya, ¿no? Como esto te tiene que llevar al camino de cuidar tu peso y dejamos muchísimos otros factores de lado, que en este caso creo yo uno de los que más atropellamos es perder el placer de comer. Eso. O sea, el placer y el convertir una dieta que después te dicen, bueno, pero si quieres comer rico y saludable, es muy costoso. Uy, sí, ese es otro tema también, muy importante. El estigma que hay sobre los alimentos, ¿no? Eso a mí me gusta mucho porque tú muestras que podemos comer bien. Ujú. Y bien me refiero no a esta parte que me encantó
una nutrióloga en Instagram, @bionutrición, puso gentrificación, ¿no? Esta parte de que Me encanta. no, Qué gentrificación, no, importante. perdón, healthificación, así como Healthifica. healthy en Ajá. inglés, no, gentrificación es otra cosa. Pero esta parte de que todo tiene que ser súper saludable porque eso te da un estatus, ¿no? Te da pues superioridad moral Ujú. cuando tú cocinas unas galletas con harina de almendras y compras kale y berries y entonces, bueno, eso es comer bien para muchas personas y no es así. Como salutizando, ¿no? Eso. Los alimentos. Me gusta en español también más, Sí, salutizando. me quedé pensando yo cuál es la palabra en español, sí. Ajá. Y bueno, también pues centralizar ciertos alimentos y pintarlos como si fueran los únicos saludables, que aparte tienden a ser más elevados en costo que otros alimentos, que además en nuestra gastronomía mexicana, en nuestra flora, en nuestra vegetación de México, tenemos infinidad de alimentos funcionales, hermosos, riquísimos y demás. Y cómo vamos y nos recargamos mucho sobre alimentos que, además de costosos, pues se presumen de ser como si fueran casi lo único que es saludable o lo mejor para la salud o algo de esto, ¿no? Entonces, centramos el uso de esos alimentos y parece como si solo fueran para determinados personas con poderes adquisitivos más altos, ¿no? Y además también, Katia, yo creo que centramos mucho el comer con el cómo me voy a ver. Sí, de Y acuerdo dejas también. a un lado Sí. el placer del bien comer, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es un punto. Y entonces cuando yo les digo que coman tlacoyos, porque seguramente has visto que yo soy la reina del Sí, sí, tlacoyo sí, y me la sí. paso promoviendo los tlacoyos, se me quedan viendo como diciendo, ¿qué? ¿Cómo que comer tlacoyos? Y de verdad porque la gente sabe que nunca voy a decir una barbaridad si no está probada. O sea, de verdad, todo lo que yo digo trato de siempre sustentarlo y eso me ha llevado a tener cierta credibilidad en Sí, los desde muchos luego. años que tengo. Entonces me dicen, bueno, Fer, si tú me dices que los tlacoyos son saludables, pues te lo voy a creer. Ujú. Y tú les explicas el por qué. Y eso va mucho con todo lo que nos explicas, Katia, porque el tlacoyo no es costoso. El tlacoyo utiliza alimentos de nuestro país, Ujú. ¿no? No, y además es un alimento accesible, asequible. Entonces, ¿por qué va a ser saludable? Y además es rico Y es completo. y es completo. Entonces dicen, no puede haber tanta cosa buena en un plato. Sí, pareciera como si no nos la creyéramos, pero creo que es por este mismo, este, panorama de geltificación que tenemos, que existe sobre todo, no sé. Justo estaba pensando en cuándo será que se habrá acentuado todo esto de la geltificación. Creo que desde luego las redes sociales han colaborado muchísimo para ello. Desde que todo se le empezó a poner la etiqueta de fit o de gluten free, todo esto, Light. light también, sugar free, bueno, todos estos, pues, Modificaciones que hacen, ¿no? exacto. Para la industria para vender, al Ujú. final. Fat free era el otro. Me Sí. estaba tratando de acordar cuál era el otro. Y eso creo que tiende a alejar mucho al consumidor y decir como, ay, no, entonces eso que es tan caro, yo nunca voy a tener acceso a alimentos saludables, ¿no? Como, como si eso fuera lo único saludable y creo que más que llamar la atención al resto de la población, al resto del mundo, es como una resistencia la que se genera hacia toda esta riqueza de alimentos a los que pudiéramos acceder si no solamente fuera esos de los que se estuvieran hablando, ¿no? Así es. Y además también yo creo que aquí entra un punto muy importante que es la culpa. O sea, Importantísimo. ¿cómo me voy a comer ese tlacoyo delicioso con salsita y ensalada de nopales, relleno de haba, súper rico? Porque pues me va a dar culpa, porque es algo rico. Entonces también ligamos mucho nuestra alimentación con la culpa. Creo, bueno, y en algún lugar lo leí, no quiero decir específicamente dónde en este momento, pero era una chava en redes sociales, porque las redes sociales no son malas y aquí estamos aparte también. Sí. Era una chava enfermera
que ella platicaba de cómo estamos sometidos a la religión y en este caso pues los mexicanos somos pues seres muy católicos, muy religiosos, bueno, o sea, predomina la religión católica, desde luego hay muchas otras religiones que también se profesan, pero los mexicanos pues somos muy católicos, muy religiosos y nos enfocamos mucho en el bien y el mal, en esto es pecado. Y si cometiste un pecado te tienes que ir a confesar porque hay que limpiar ese pecado, ¿no? Entonces creo que es importante ver cómo se puede traducir en nuestra forma de conducirnos también en el tema de la alimentación. Eso es, lo diste en el clavo y dejar también esta parte de el todo o el nada, ¿no? Y ver a los alimentos como si fuese nada más lo que va a darte o el bien o el mal, ¿no? Perdemos hasta incluso los mismos nutriólogos, ¿no? De repente vemos que la leche es calcio, ¿no? Ujú. Esas papitas que estás comiendo industrializadas es puro sodio. Entonces dejamos todo ese contexto biopsicosocial, cultural que engloba a la alimentación. Exacto. Y creo que también ese es un punto que debemos considerar. Y luego, como dices, pues las redes sociales Sí. no ayudan. Y es una forma, pues, digamos, muy efectiva para comercializar, ¿no? El bien o el mal. Haz esto y esto te va a funcionar. Y lo mismo, pues, seguramente también se puede traducir de alguna forma en la religión, como reza tanto y se te van a perdonar tus pecados, o reza tanto y te vas a ir al cielo. El ayuno. El Deja ay- de comer. el ayuno O también. sea, deja de comer. Finalmente el ayuno es una práctica que llevan todas las religiones, Exacto. ¿no? Y es un poquito para limpiar los pecados. Exacto también. Entonces sí, creo que es importante sobre todo cuestionarnos. Tampoco vamos a decir que la religión sea mala ni nada de eso, sino nada más es quiénes somos, por qué somos así, por qué actuamos de esta manera y cómo llevamos nuestras prácticas con todo lo que hemos creído durante toda nuestra vida, también a nuestras acciones. Y en este caso, pues una de las principales acciones que cometemos diariamente es el acto de comer. El delicioso acto de comer. Y Exacto. además, si tú te pones en perspectiva, la nutrición pues es una ciencia relativamente nueva. Ujú. O sea, no tiene mucho tiempo que existe y pues obviamente al ser una ciencia tan cambiante, pues también se van ahí haciendo modificaciones en lo que uno va encontrando, pero a mí me causa mucha, pues sí diría que gracia, Ujú. que al final estamos regresando a lo básico. Ujú. Tanto estudio, ¿no? Que primero el Irónicamente, huevo, sí. es malo, que es bueno, que sí, que no, que la grasa saturada de la leche, pero no que crees que la grasa saturada de la leche te va a ayudar en ciertas condiciones. Entonces la gente, o sea, imagínate si uno que estudia nos es complicado. Sí, muy. Imagínate para la gente. Entonces, ¿cómo lograr para que esa gente a pie y que está perdida? O sea, yo de repente me los imagino así como, ¿a quién le hago caso? Esa morra fue al Costco y se puso a hacer, que eso es un paréntesis, acabo de ver y me mandaron como 10 veces ese reel de, oye, esto es cierto, con una seguridad, una persona que no es profesional de la salud, diciendo qué aceites son buenos y qué aceites son malos y satanizando, bueno, como no tienes idea, y dando las recomendaciones sobre los aceites que debemos limitar en nuestra dieta, ¿no? Entonces, y una persona con muchos seguidores. Entonces, imagínate esa gente que dice, a ver, ¿cómo? O sea, si Fernanda nos dice que esto y esto y Katia me dice que esto, entonces ya voy teniendo una idea, pero de repente esta morra llega con miles de seguidores, Exacto. millones de seguidores y dice todo lo contrario, estoy perdida. ¿A quién le hago caso? Exacto, no hacemos más que confundir a las personas, desafortunadamente. ¿Y qué tendría que hacer? O sea, la gente que dice, bueno, entonces, ¿a quién le creo? Sí, la verdad es que al final, pues, el consumidor muchas veces, pues, se termina mareando de tanta información, ¿no? La infodemia, creo que como en tiempos de COVID, cuando estaba más fuerte y todo eso, me acuerdo que se habla, infoxicación también, creo que fueron los dos Sí, términos sí. que se hablaba. Y sí, pues hay tanta información que ya las personas, pues, se marean y aparte, creo yo que el tema de la alimentación, como es algo que todos hacemos, entonces todos queremos opinar, ¿no? Y no está mal y creo que todos podemos tener algo de razón, pero asegurar que nuestra verdad es la única,
creo que eso es peligroso. Sí, tienes toda la razón. ¿Y qué claves, qué consejos tú darías a la audiencia para que coman sin miedo, para que tengan una alimentación flexible y nutritiva? Nutritiva para el cuerpo y nutritiva para el alma también. Yo creo que es importante a medida de lo posible y obviamente cada quien sus posibilidades, sus tiempos, sus preferencias, su estilo de vida y demás, ¿no? Tratar de invertir tiempo en el momento en el que se está comiendo, ¿no? A lo mejor y bueno, ya no tuve de hacerme mi lunch en mi casa, pero mínimo me voy a tomar el tiempo de comer, de no estar viendo la televisión al mismo tiempo que como. Digo, a ver, tampoco voy a satanizar el que alguien esté enfrente del Netflix a veces viendo pelis y comiendo algo rico, ¿no? Pero que la mayoría de las veces nos tomemos el tiempo de comer. También considerar mucho el presupuesto de cada quien y las posibilidades de cada quien y buscar mayor variedad de alimentos y no solamente, y cuestionarnos estos alimentos fit, pues que no son los únicos nutritivos, entonces pues tratar de buscar mayor variedad de alimentos. No tiene que ser caro comer saludable y nutritivo definitivamente. ¿Qué otra cosa diría? Los alimentos saludables, yo siempre se los digo, no necesitan marketing. Exacto. Entonces, pues nunca vas a ver bueno, sí las llega a ver las que son tortillas empaquetadas, Ujú. pero pues no llegas a ver muchos comerciales de come tortillas o come manzanas o come, ¿no? O sea, necesitas promover los alimentos que probablemente no sean tan saludables, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues también es un ojo y seguir a gente como a ti, Gracias. ¿no? Que tengan, pues sigan, que sus fuentes sean personas, chequen quiénes son, qué hacen, y también aquí una vez Ana Berta Pérez Lizaur, que anduvo por acá, decía, cuando un alimento es muy bueno, duden de él. Cuando es muy malo, también duden de él. Ella fue mi profesora en la especialidad, sí. Y pues bueno, una persona muy importante, ¿no? Para la nutrición, Ana Berta. A mí me gusta mucho, de hecho, el sistema mexicano de Alimentos alimentos equivalentes. equivalentes, el SMAE. Me gusta que salga como toda la variedad apegada a la población mexicana, ¿no? Ahí no estamos viendo, no sé, qué alimento que ahorita no, bueno, ahorita no se me viene ninguno a la mente, pero ahí estamos viendo alimentos que consumimos normalmente. Entonces, es fijarnos en a qué tenemos acceso, alimentos de temporada, alimentos que sean parte de la gastronomía mexicana también, alimentos que vendan en las calles también, yo creo que eso es importante. Y no confundir temporalidades, porque de repente, pues sí, alimentos de temporada, dices, bueno, ahorita es temporada de pan de muerto y que diario comas pan de muerto, pues no, ¿verdad? Ah, bueno, sí, 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 Entonces importante son hablar de eso alimentos también, de claro, claro. fiesta, como un chile en nogada, como un pozole, como un mole, pues son alimentos de fiesta que se utilizan Exacto, ocasionalmente, exacto. pero pues sí, yo diría eso, Katia, o sea, seguir a gente como tú y como muchas, hay muchísimas nutriólogas, Muchas, muchas han estado aquí habemos muchas. sentadas, que de verdad sus recomendaciones son basadas y con los pies en la tierra, ¿no? Y que no satanizan, porque pues el bien comer es un placer, y a mí me gustó mucho esto también, que dices autocuidado versus pérdida de peso, ¿no? La nutrición no debe ser el objetivo, la pérdida de peso, porque pues eso no es salud. Exacto, no es proporcional siempre. O sea, no es voy a perder peso, va a ser saludable, no siempre puede ser así. Porque pues a veces también se puede estar perdiendo peso y se puede estar perdiendo masa muscular. Y al estar perdiendo masa muscular, pues la verdad es que nos estamos poniendo en riesgo. Y además de que no es lo más fácil del mundo ganar masa muscular como para ir a perderla, nomás con tal de perder peso, sin fijarnos cuáles son nuestros objetivos. Entonces, muy importante estar de la mano con un profesional de la salud Ujú.
con el que podamos platicar nuestros objetivos y que este profesional de la salud nos autorice y nos dé luz verde con las cosas que queremos lograr, ¿no? Así es. El objetivo de una buena nutrición es tener una buena salud y disfrutar los alimentos. Si te quieren seguir, ¿dónde te pueden encontrar? Nutrióloga deconstruida. ¿En Instagram? Sí. Y Así tienes estoy. un correo Tengo un electrónico. correo también que es planesnutriologakatiamaria@gmail.com. Ahí está Katia. Ahí me pueden Y encontrar. bueno, pues ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Bien Comer. Muchísimas gracias, Katia. Muchas gracias a ti, Fer, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.